Hola, 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 Dios me les bendiga, Dios me les bendiga. Carolina Canales, otra vez por aquí para hablarte del Señor, ¿verdad? Hay un tema que quiero compartirlo con ustedes el día de hoy. Está fresquecito, es una revelación que todo cristiano creo que debería de tener o abrir su entendimiento a él. Eh, yo venía de un tiempo para acá, ¿verdad? Que el Señor me estaba enseñando, pero creo que todavía no estoy a lo que se dice la culminación, pero sí un poco más conocedora del tema. Así que lo quiero compartir porque está fresquecito, como le digo, y me interesa a medida que voy aprendiendo compartirlo con ustedes para que aprendamos juntos, ¿verdad? Y es que el Señor me estaba enseñando a través, ¿verdad?, de lo que es interactuar con personas, interactuar con seres humanos, cómo rige el mundo espiritual aquí en la tierra. Eh, Dice su palabra que el Señor Dios es espíritu, así que Él rige un mundo espiritual, su reino es espiritual, no es de esta tierra, no es carne, no es visible, no es físico, es espiritual. Es lo primero que quiero que entienda. Después de ello, yo entendía cómo funciona eh, en el aspecto de desde el principio del mundo, ¿verdad? En Génesis 1:2, el Señor menciona, ¿verdad?, en su palabra que Él creó con la ayuda de su Espíritu Santo. Dice que sobre las aguas el Espíritu Santo se movía. Con la ayuda del Espíritu Santo, con Jesús y el Padre, de confusión de los tres, crearon todo lo que vemos físico, pero fue creado por Él, por el Espíritu, por Dios, por el Hijo, ¿verdad? Creado esto para que eventualmente el hombre, ¿verdad?, fuera quien estuviera aquí en lo físico. Pero nunca fue el plan de Dios que viviéramos como vivimos ahora. El plan de Dios era como en el origen, Adán y Eva. Después se distorsionó a causa del pecado, ¿verdad? Y entonces eventualmente el Señor desde entonces ha venido persiguiendo al hombre para que entienda que Él es su creador y que por Él las cosas coexisten. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros como seres humanos le ponemos más interés a lo físico, a lo que vemos, a la carne, ¿verdad? A mis manos, a mis dedos, a mi pelo, a lo que veo al frente, a mi otro ser humano, a la casa, al auto, al trabajo, cosas físicas. Y nos olvidamos de algo fundamental que fue por lo que este mundo fue creado, lo espiritual. Yo conversaba con alguien sobre lo que estaba aprendiendo y le decía, mira, es que el mundo físico solo es un pequeño destello, un poquito de reflejo de lo que es el mundo espiritual. El mundo espiritual es mucho más amplio, mucho más ancho. Hay deidades, tanto de Dios como del enemigo, cosas que nosotros en nuestro propio entendimiento no entenderíamos y aún nuestra vista no es capaz de ver. ¿Por qué? Porque no queremos ver ese nivel, y es ahí donde yo lo quiero llevar, viendo en lo espiritual. Así lo vamos a titular, viendo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, nos enfocamos en lo físico, ¿verdad? En lo que estamos viendo, en los árboles, en la luz, en el día, en la noche, lo que podemos captar con nuestros ojos, con nuestros ojos carnales. Pero qué distinto sería si el hombre se enfocara en ver espiritualmente. Qué distinto sería si yo, por ejemplo, viera que todo lo que se mueve en lo físico hay un trasfondo atrás. Sería muy útil para pelear batallas en el ámbito espiritual. Sería muy útil para entender el comportamiento de otros hacia nosotros. Sería útil para obrar mejor en la obra del Señor, para ser más funcional en la obra del Señor. El que dejáramos de vivir en esta naturaleza, en lo que nuestra carne percibe, en lo que nuestra carne ve, en nuestras emociones, en nuestra alma, y viéramos más el trasfondo de donde es nuestro espíritu, porque acuérdense que nosotros estamos compuestos por carne, alma y espíritu. Y sería al revés, siempre decimos carne porque somos emocionales. Eso es lo primero que vemos, ¿verdad? Somos físicos. Pero si al revés fuéramos espíritu,
alma y cuerpo, que fuera el espíritu que rigiera el alma y también el cuerpo, ¿verdad? Fuera lo principal. Creo que muchas cosas cambiarían. Y este tema viene porque muchas veces nosotros estamos peleando al enemigo equivocado, estamos peleando con el que está al frente. Nos ensañamos de cierta forma, vemos los defectos de nuestros hermanos como debilidades o descualidades y nos olvidamos qué es lo que realmente está detrás. Que muchas veces no es el ser humano, no es el cuerpo. Yo estaba conversando con alguien, con una amiga, casualmente eso. Le decía, es que tu guerra, le decía yo y le trataba de explicar, no es con tu hermano, no es con tu pareja, no es con lo que tú ves al frente, es lo que está induciendo a esta persona a hacer cosas semejantes. Tu guerra es con lo que se mueve atrás, por lo que esta persona ha sido influenciada. Y creo que si todos tuviéramos esa capacidad de entender eso, de que nuestra guerra no es contra, la palabra lo dice, porque nuestra guerra no es, nuestra batalla no es, ¿verdad?, con carne, ni con nada que se le parezca, sino con huestes, principados y cosas espirituales, mundas. Si nosotros nos rigiéramos por eso, creo que entenderíamos mejor, tendríamos más compasión, más misericordia, podríamos tener más tolerancia y más paciencia. También podríamos orar los unos por los otros, también hubiera más unidad, también hubiera más amor entre unos y los otros. Pero cuando vemos más lo físico y vivimos en la carne, prestamos más atención a lo que está visible y a lo que estamos presintiendo o sintiendo, que a lo que realmente tiene importancia, que es como Dios lo ve, que es como Dios lo transmite y es como Dios reina y rige en este mundo y en el mundo de Él, en el reino de Él, en el mundo espiritual. Mire, yo le quiero compartir algo que yo encontré indagando en esto, porque ha sido una semana bien bonita la semana pasada, donde el Señor me enseñaba todo esto y me hacía decirle, Señor, quítame la venda para que yo pueda ver como tú ves, Señor. Que yo pueda ver en el mundo espiritual, que yo pueda percibir las cosas del reino como tú las ves, Señor. Y no como Carolina las quiere ver, no como Carolina presume saberlo, o como otros lo entiendan o lo quieran enseñar, sino como tú, Señor. Hay un autor muy que me llama la atención porque este autor era de Hollywood. Pero dejó toda esa vida de glamour por seguir a Cristo. Y entonces él últimamente, hace poco se hizo pastor, se estudió y se hizo pastor, predica y habla de Cristo en todas sus entrevistas. Una persona muy influente en lo que es Hollywood y también en el mundo ahora cristiano, Denzel Washington. Y él explicaba una cosa, que si le pones trasfondo decía, mi pastor, quien me rige es Jesucristo. A mí no me rige el hombre, a mí no me rigen mis emociones, a mí no me rige lo que yo sé, a mí me rige Jesucristo. Y estábamos hablando, él hablaba de algo espiritual, porque Dios es espíritu, ¿no? Entonces decía, yo me rijo por lo espiritual. Y qué bonito cuando un ser humano de tanta suma importancia llega a entender eso. Nosotros seríamos exitosos y seríamos trabajando y obrando en esta tierra a total capacidad si entendiéramos que así es como obra en el reino espiritual, ¿verdad? En nosotros, si pudiéramos ver más allá de lo que vemos en lo físico, si pudiéramos pedirle al Señor, como yo le digo, esta semana yo le decía, Señor, ábreme los ojos espirituales para ver como tú ves, Señor. Ábreme los ojos espirituales para entender como tú entiendes, para poder comprender a mi hermano, para no juzgarlo tan duramente, para amarlo, para hacer tu obra, Señor, de la manera que tú quieres que yo la haga. Y es tan bonito porque cuando llegas a operar en el mundo espiritual, muchas cosas dejan de sumar importancia. Si te comprende el fulanito o el hermanito, deja de importar. Lo importante es que Jesucristo te entienda. Si te malinterpretaron,
No importa, lo importante es que Jesucristo sepa que tu corazón inminuado. Si tantas cosas, si yo veo que mi hermano está actuando mal o mi hermana está actuando mal, que yo pueda entender de dónde viene el trasfondo de ese actuar, de ese comportamiento, y no tanto a enfocarme a enseñarle a esa persona cómo actuar, sino a cómo tratar lo que lo empuja, hacerle la guerra a lo que lo empuja a hacer lo que está haciendo. Es muy profundo, yo no sabría cómo explicárselo, es más profundo de lo que usted puede creer. Pero le voy a leer algo que muchas veces, y le explicaba esto yo a esta persona con la cual hablaba mi amiga, le decía, mira, el ser humano por sí, porque somos como canales abiertos, nos puede usar Dios, tanto nos puede usar el enemigo. Y le hacía yo recordar, ¿te acuerdas cuando Pedro fue usado para dar a conocer la identidad de Jesucristo? Cuando le dijo a Jesús, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Eso es en Mateo 16:6. Cuando él hace una declaración profunda sobre la identidad de Jesús, le dice diciendo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Y entonces viene Jesús y le dice, Pedro, no te lo reveló carne, sino mi Padre. En ese momento Pedro estaba siendo usado por Dios en revelación, en el Espíritu. Pero más tarde, ¿verdad? En el capítulo mismo 16, justamente una historia adelante, mientras Jesús está anunciando su muerte, le pregunta la misma pregunta. No le pregunta, sino que Pedro es usado por el enemigo. ¿Y cómo así, Carol? Bueno, porque el hecho que nosotros seamos cristianos no significa que nuestros pensamientos o los dardos que vienen a nuestra mente, que nosotros adoptamos como ideas, no puedan ser del enemigo y podamos llegar a ser usados por el enemigo. No necesariamente. El hecho que somos cristianos no nos hace exceptos de pensar mal contra nuestro hermano, de juzgar mal a nuestro hermano, de portarnos mal con nuestro hermano, de portarnos mal con Dios. No, nos hace aún más humanos y más dependientes de Dios. Miren lo que sucede aquí con Pedro. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 16:21, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Este es Jesús anunciando su muerte, quiero que sepa. Entonces dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, separado, ¿no? Con una astucia, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Como queriendo convencer a Jesús de que no fuera por el camino del sacrificio para la humanidad. Como tratándolo de convencer de cómo te va a acontecer esto, cómo te va a acontecer esto, tú eres el salvador del mundo, veniste a salvarnos, tú no viniste a padecer, tú no viniste a sufrir, tú no viniste a morir, tú viniste a ser rey. ¿Ve? Astucia del enemigo, tratando, ¿no? Entonces Pedro dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿quién? Jesús volviéndose a Pedro le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí vemos un Pedro que estaba viendo según la carne, estaba enfocado en que Jesús, tal vez sus intenciones no eran malas, pero estaba siendo plenamente usado por el enemigo. Y no estaba viendo según el espíritu, sino estaba viendo la carne, estaba viendo el sufrimiento que su maestro iba a tener, y estaba viendo el padecer de Jesús y que ellos querían un rey. Para el judío, ellos estaban esperando un rey que iba a ser victorioso, que iba a ser con esta opulencia de un reino comparado o igual, o que superaba los reinos otros de esta tierra. Acuérdense, ¿verdad? Ellos estaban esperando a su Salvador. Entonces, cuando viene un Salvador que en vez de ser el que va a salvar a ellos, como lo pensaban, con espada, con ejército, todo esto, lo ven que es a través de sacrificio, no les cae, no les entra porque están pensando en el modo carnal, en lo físico. Ahora,
Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, no pones las cosas en el reino espiritual, no pones la mirada en Cristo, en Dios, en mi Padre, sino en las cosas de los hombres, en los negocios de los hombres. Claramente, Pedro no estaba viendo según el espíritu, ahí estaba viendo en su mundo físico usado totalmente por el enemigo, ¿verdad? Para convencer a nuestro Dios que no pagara ese precio. Entonces, ¿qué dijimos? Esto, vivir en el espíritu va más profundo, dijimos, ¿verdad? En Efesios 6:12 dice que se destaca que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, potestades espirituales. La Biblia también describe que el mundo espiritual influye en el mundo físico, como lo expliqué al principio. Esto se menciona en Hebreos 1:13, donde dice que Jesucristo sostiene todas las cosas por su palabra poderosa. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Y quién es Dios si no es espíritu, verdad? Este versículo refleja que hay una profunda relación entre el mundo espiritual y el mundo físico, mostrando que ambos son realidad y interactúan entre los creyentes. Cuando Jesucristo viene, ¿verdad? Eso se hace más visible en nosotros, porque Jesús viene a mostrarnos el reino de los cielos. Dice, se ha acercado el reino de los cielos a la tierra. Con su venida, el reino se acercaba y estaba entre nosotros, dice. Es tan profundo que si nosotros empezamos a decirle, Señor, ábreme los ojos de mi entendimiento, empieza a abrirme los ojos espirituales, vamos a entender que muchas de las batallas que nosotros peleamos en la carne, las peleamos mal, las manobramos mal. Me llama la atención Romanos 14:17 que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Escuche bien, y aquí hay una revelación muy grande, porque el reino de Dios no es comida, no es vestido, no es físico, no es casa, no es carro, no es trabajo, no es el pleito con mi hermanito, no es la guerra con mi hermanito, no es si él tiene razón, si mi ego es superado, si mi orgullo prevalece, no es nada de eso. Dice que el reino de Dios es justicia. ¿Justicia qué? Divina, justicia de Dios. Es paz. ¿Y quién es el que da paz sino Jesucristo? Y gozo. ¿Y quién es el que da gozo y sino el Espíritu Santo? Acuérdese de los frutos del Espíritu, que son ¿qué? Paz, gozo, bonanza, templanza, todas estas cosas, ¿verdad? Son qué frutos del Espíritu, vivir una vida en el Espíritu. Entonces, no es más lo que yo ejecuto en el mundo físico, no es como yo me proyecto, no es lo que yo soy, no es el título que yo tenga, no es como yo me expreso, no es como yo vea lo que, como yo interprete, como vea. Esa es la manera de Dios. Y Dios es espíritu, entonces todo es espiritual. Tiene dos cosas esto. Dios le decía, Señor, ábreme los ojos espirituales para ver como tú ves. Es una plegaria bien poderosa porque no solamente veremos las cosas de Dios, también miraremos las cosas como operan en el mundo siniestro, en el mundo del enemigo, en el mundo de Satanás. Entonces vamos a ver la maldad en sí, no a través de un humano, sino a través de deidades, a través de cómo se mueven. Entonces es algo tremendo. Por ejemplo, cuando una persona está siendo liberada, ¿qué es lo que esa persona la está controlando? ¿O qué es lo que lo tiene poseído, encarcelado, oprimido? Todas esas cosas se van revelando cuando le pedimos, Señor, muéstrame lo que hay. Y como le dije, yo 100% le pongo que el mundo físico tiene un 30%, si no es menos, 80%, y el mundo espiritual tiene un 80-70% de efectividad. Porque todo lo que se mueve en lo físico tiene un trasfondo espiritual. El comportamiento de un ser humano tiene un trasfondo espiritual. ¿Por qué se comporta así? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo maneja? En ese momento Pedro dice que en el 16, anteriormente, ¿verdad? El 16:13,
Pedro estaba siendo usado por Dios y le decía, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Luego en el 21, en el mismo capítulo, dice, Pedro ha sido canal de Satanás para decirle al Señor que no te acontezca tal cosa, que tú no sufras. Pero quien estaba en el Espíritu y bien en el Espíritu, a pesar de que estaba en cuerpo físico, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, entendió que era lo que se estaba moviendo y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y qué fácil sería para nosotros entender que el que nos hace la guerra en el trabajo se mueve por algo está trasfondo, que tal vez nuestras ambiciones no son totalmente godly, no son totalmente de Dios, que tal vez nuestros deseos son egoístas, no estamos viendo como Cristo ve, sino que estamos viendo según nuestros deseos carnales y nuestras ambiciones de la carne. Entonces cuando todo eso se empieza a comprender, va cambiando nuestra mentalidad. Y ya lo que nos molestaba ya no nos molesta. Ya lo que nos provocaba ira ya no nos provoca ira. Ya lo que nos quitaba la paz ya no nos quita la paz. Porque estamos entendiendo de una mejor manera a la manera de Dios, a la manera que el Padre nos quiere realmente. Porque este ha sido el deseo del Señor. Siempre que su reino esté entre nosotros, que siempre su reino vive en nosotros. Que seamos, yo le pongo así, y es muy bonito porque cuando yo alabo a Dios y estoy en iglesia, yo le digo, Señor, yo quiero ser provocadora de tu presencia en un lugar, yo quiero ser provocadora de tu gloria en un lugar, yo quiero ser provocadora de tu unción y de tu mover en un pueblo a través de mi alabanza. Ese debería de ser el sentir y el querer de toda persona. Que queramos que la presencia venga allí, no importa, podemos estar llenos de defectos. Es que Dios nunca dijo que íbamos a ser perfectos, dijo que vamos a ser perfeccionados mientras seamos elevados con Él el día que Él venga por su iglesia. Yo puedo tener miles de defectos, pero si yo sé llevar mis defectos a Cristo y decirle, trabaja en ellos, si el Señor va a trabajar, el Señor está interesado en que nos parezcamos a Él. Una de mis oraciones es, Señor, dame el carácter de Cristo. Mire qué difícil, porque el Señor tiene que tratar con mi propia personalidad, con mi propio carácter, con mi propia identidad para transformarme al carácter de Cristo. Y muchas veces yo no voy a querer, muchas veces me va a doler, muchas veces yo no voy a querer ceder áreas. Pero si soy entendida, yo se las voy a ofrecer. Se las voy a dar y rendirla. Señor, soy enojada, aquí está. Señor, tengo mal carácter, aquí está. Tengo mala actitud, Señor, aquí está. Quiero parecerme a tu Hijo. Hay un versículo que me llama la atención y el Señor siempre me lo... Sé manso y humilde porque yo soy manso y humilde, dice el Señor en su palabra. Y qué difícil es llegar a esa dimensión, a la humildad y a la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo. Yo creo que ningún ser humano lo ha logrado. Moisés, que dice el Señor que era un hombre manso, se airó y dice que golpeó la peña y la golpeó de tal forma que hasta Dios tuvo que reaccionar y darle un castigo al respecto. ¿Cuál fue? Que él no pudiera ver la tierra prometida con sus propios ojos, ¿cierto? Lo subió en la montaña para que viera lo que se veía, pero no presenció, no pudo pasar, porque el Señor no lo permitió. Y mire que Moisés, en toda su humildad, se lo pidió. Creo que fueron varias veces que se lo pidió, permíteme, Señor, ver la tierra por la cual yo he luchado todos estos años, 40 años en el desierto con este pueblo rebelde. Yo me imagino, o sea, Moisés trabajar tanto con aquel pueblo para después quedarse, solo porque su carácter no se lo permitió. Y así nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Nuestra actitud, nuestro carácter. Yo estoy atenta, yo soy la que tengo más defectos y la que tengo más actitudes que resolver. Yo le decía, Señor, ayúdame. Porque yo a veces me frustro con personas que yo digo no quieren cambiar, no quieren reaccionar, no se quieren caminar, personas en mi familia, cercanas, qué sé yo. Me frustro, me canso de orar. Pero después digo, oh wow, es en el tiempo de Dios. Y no todas las personas son fuerzas atrás, provocando comportamientos en los seres humanos, provocando comportamientos en nosotros. Cada dardo, como le dije al principio, que nosotros adoptamos como una idea, a veces no necesariamente viene de una realidad y no viene de Dios. A veces viene ese dardo del enemigo. Y nosotros lo cogimos como nuestro o lo cogimos como fuera de Dios y ejecutamos según esa idea. Y fuimos usados por el enemigo tal vez para herir o para destruir a otras personas.
Así de simple. Por eso yo le pido a Dios y le pido a usted que le pida al Señor, ábreme los ojos espirituales para entender lo que se mueve y para vivir según el Espíritu y no según la carne. Ese es mi mensaje el día de hoy. Estamos aprendiendo, nos falta mucho más por aprender, pero tengo el deseo de enseñárselo y de venir a donde usted y decirle, esto es lo que el Señor me está enseñando, aprendémoslo juntos. Yo lo bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sigan buscando al Señor porque sin Él no vamos a alcanzar todas estas metas que queremos, ni estos deseos que queremos de vivir en el Espíritu o de vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin Cristo no se va a poder hacer. Sin la ayuda del Espíritu Santo, imposible. Así que involucrémoslo. Acknowledge the Lord in your life. Reconócelo en todos tus caminos. Aún en las malas decisiones, antes de hacerlas, es necesario de preguntarle al Señor. Planes, sueños, goals, expectativas, deseos, todo, rendido a los pies del Señor, y Él va a ser el que nos guíe más. Él va a ser el que nos guíe mejor y nos lleve a ser exitosos, capaces de vivir una vida a plenitud en el mundo cristiano y en este mundo secular, en el mundo espiritual y en este mundo, ¿verdad? Que estamos. Porque no nos olvidemos que estamos aquí, que tenemos que trabajar en lo físico, que tenemos que manobrear con personas en lo físico, que tenemos que interactuar en lo físico, obviamente. El punto es que usted no puede ignorar ni uno ni lo otro, pero sobre todo el espiritual, porque muchas veces nos enfocamos en lo que vemos, pero nos olvidamos de lo que está atrás o de lo que está moviéndose, que no lo podemos ver con estos ojos visibles, sino con los ojos y a través de los ojos de Cristo, ¿verdad? Con los ojos espirituales. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Será hasta la próxima. Yo estoy contenta de haberle traído este mensaje. Espero que sea de bendición. Dios me lo bendiga.